sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, con paz, con bendición, que en medio de esta crisis nacional y mundial que estamos viviendo podamos experimentar la provisión de Dios, su paz y su gozo. Es un privilegio poder llegar a sus hogares por este medio. Es una bendición. Por favor, dele me gusta, comparta este video. Nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. También nos puede encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala y también en Facebook como Ministerio Renacer. Nuevamente es un privilegio, un gusto poderles saludar a ustedes. Después, por lo menos aquí donde nosotros nos encontramos, pues hubo una noche muy lluviosa, pero hoy tenemos un día claro, con un poco de frío, pero gracias a Dios nos encontramos bien. Espero que también usted se encuentre bien, que pueda ya tener preparada su Biblia, un cuaderno, un lápiz, un lapicero, y que en esta mañana podamos estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bondad, porque nunca nos has dejado y nunca nos has desamparado, Señor. En esta mañana te quiero rogar y te quiero pedir que nos ilumines, que nos guíes a toda verdad, que nos dirijas, Señor. Necesitamos, Padre eterno, de tu dirección. Habla a nuestros corazones y que esa semilla de la palabra de Dios pueda caer a corazones, a una tierra fértil. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, mis amados hermanos. Estamos estudiando Primera de Corintios. Estamos con el tema de el poder de la cruz. Así que quiero que me acompañe al libro de primer libro a los Corintios, versículo 24 y 25. Estamos en el capítulo 1.
Y hoy vamos a leer el verso 24. Leamos desde el verso 22, del verso 22 al 25. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y estos son los dos versículos que hoy vamos a estudiar. Mas para los llamados, subraye eso, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hace 8 días vimos, hermanos, que los judíos, como dice el texto 22, los judíos pedían señales, que ellos estaban buscando a un hombre que hiciera grandes señales. Inclusive mencioné a 2 personajes que prometían brindar señales. Los griegos, por otro lado, y yo lo dije, hermanos, que en este tiempo toda la cultura estaba impregnada por el pensamiento griego, y por eso es de que se dice que ellos buscaban sabiduría. Ellos estaban buscando esa sabiduría. Pero el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Y este tema, mis amados hermanos, para ellos no tenía ningún sentido. Ellos estaban esperando un héroe, ellos estaban esperando un líder que hiciera cosas extraordinarias, que hiciera señales. En cambio viene un hombre humilde, un hombre que trata muchas veces pasar desapercibido y que al final muere en una cruz como un delincuente, y por lo tanto esto no tiene sentido ni para judíos ni para gentiles. Hoy seguimos entonces con nuestro tema, el poder de la cruz. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, y puesto que Dios es omnisciente y todopoderoso, uno podría preguntarse, ¿por qué no darle señales y sabiduría en vez de una superstición perjudicial que ofenderá a unos y a otros? Y uno dice, pues aquí como que era sencillo, ¿no? En el caso de que si los judíos están pidiendo señales, perdón, pues Jesús les tuvo que haber dado señales. Los griegos buscaban sabiduría y Jesús les hubiera dado sabiduría. La razón de Pablo radica en una doble realidad. Y lo primero, mis amados hermanos, de esta doble realidad, es que ese asunto detestable de un Mesías crucificado fue en efecto la expresión máxima de poder y la sabiduría de Dios. Y aunque los griegos y los gentiles no podían entender esto, fue, hermanos, una expresión de parte de Dios y la expresión máxima de poder y de sabiduría de parte de Dios. Un Mesías crucificado. En esto, mis amados hermanos, entonces vemos, nuevamente repito, la expresión máxima de poder y sabiduría. Y lo segundo que observamos es que en cuanto tal,
está al alcance de aquellos a quienes Dios ha llamado. Y por eso yo le dije que en el verso 24 subrayara más para los llamados. Porque a quienes Dios ha llamado, y esto es algo interesante, mis amados hermanos, porque hemos visto que Dios es el que sale a nuestro encuentro. Nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él salió a nuestro encuentro. Él nos escogió y Él nos ha llamado. Así dice el texto, judíos como griegos. Una vez más, Pablo lleva a los corintios a ver las cosas entonces desde arriba y no desde abajo, desde su propia perspectiva de la sabiduría. Vuelvo y repito, los griegos, hermanos, estaban pidiendo señales y los gentiles buscaban sabiduría. Pero la perspectiva que da el apóstol Pablo no es una perspectiva desde abajo, sino que es una perspectiva que viene de arriba, es una perspectiva divina. Desde una perspectiva, hermanos, puramente humana, el mensaje central del evangelio cristiano siempre debe de parecer una locura. Y por lo tanto, mis amados hermanos, esto desde el principio del cristianismo, la gente siempre ha visto este mensaje como algo retrógrada, algo que no tiene sentido. Siempre muchas civilizaciones lo han rechazado. Muchos tipos de pensamiento han rechazado este evangelio. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, nosotros no nos tenemos que sorprender que este mensaje sea rechazado. Que este mensaje y que inclusive nosotros muchas veces seamos marginados por creer en un mensaje, hermanos, que es tonto para muchos. Para muchos este mensaje es una locura. Para muchos, este mensaje es para gente ignorante, para gente iletrada, ¿no? Y no nos debe de sorprender eso el día de hoy. En el tiempo, mis amados hermanos, del apóstol Pablo, se está dando esto. La gente rechaza el evangelio. La gente no quiere saber del evangelio. Yo me sorprendo hoy en día que a pesar, hermanos, de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, la gente, hermanos, no quiere saber del evangelio. No quieren que le hablen de un Dios. No quieren que le hablen de Jesucristo. Hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que se está viviendo, hermanos, vemos de que las generaciones cada vez se están perdiendo más y no quieren saber más de Dios. Decíamos entonces que desde una perspectiva puramente humana, el mensaje central del evangelio cristiano siempre debe de parecer una locura. Pero para los seres humanos de uno y otro grupo, esta locura resalta ser el punto mismo donde Dios está poderosamente en acción, convocando a un pueblo para su nombre. Y es interesante, mis amados hermanos, porque lo mencionamos desde el versículo 18. Y el apóstol Pablo, hermanos, aquí menciona a los que se salvan. Yo no sé si usted se acuerda, pero mencionamos los contrastes, ¿no? Y decíamos los que se pierden y los que se salvan. Para los que el evangelio es locura, pero para los que han creído, el evangelio es poder de Dios. Y es interesante en el en el versículo 18, entonces, se nos habla, hermanos, de los que son salvos. En el verso 21, hermanos, se nos habla entonces de los creyentes, de los que han creído. Es gracia, hermanos, a la acción previa de Dios. Ellos son llamados de Dios. Y por eso le dije que subrayara en el verso 24. Son llamados de Dios. Si leemos el versículo 1, siempre estamos en el capítulo 1
del libro de Primera de Corintios, dice Pablo, llamado a ser apóstol. El apóstol Pablo había recibido, hermanos, un llamamiento, y el que lo había llamado era Dios. Recuérdese que el apóstol Pablo no estaba buscando al Señor. Al contrario, estaba persiguiendo a la iglesia, pero Dios salió a su encuentro, a un encuentro maravilloso. Dios sale al encuentro del apóstol Pablo, y por eso él dice que es un llamado, en este caso llamado a ser apóstol. El versículo, vamos a ver también el versículo 2, y dice el texto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, vea esto, llamados. Porque la iglesia, hermanos, nosotros que somos la iglesia de Cristo, hemos sido llamados por su gracia, por su misericordia y por su bondad, hermanos. Dios ha salido a nuestro encuentro. Él nos ha hecho un llamamiento a cada uno de nosotros. El versículo 9 dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados, aleluya. Y fuimos llamados no porque seamos buenos, no porque tengamos grandes capacidades, sino que fuimos llamados por su gracia y por su misericordia. Para ellos, la predicación del Cristo crucificado surte efecto. Es, hermanos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos los cuales hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Hermanos, el Evangelio, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. El interés de Pablo no se centra tanto en el hecho de que ellos puedan percibir la cruz como sabiduría, sino en la verdadera acción eficaz de la cruz en el mundo. Así, al decir que Cristo es la sabiduría de Dios, no está usando categorías filosóficas, ni tampoco está personificando la sabiduría en Cristo. Más bien es una afirmación evangélica, es decir, un enunciado acerca de la acción eficaz del evangelio cristiano. Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios, precisamente porque Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Pablo, hermanos, vuelve a usar el verbo llamar. Ya lo vimos en el verso 1, el verso 2 y verso 9. Solo la gente llamada eficazmente por Dios, sean judíos, sean gentiles, es capaz de creer el mensaje de la cruz y de aceptarlo sin reservas. Y esto, mis amados hermanos, es algo maravilloso, porque dice el texto del versículo 24: más para los llamados, así judíos como griegos. Aleluya. Porque el llamado que hace el Señor, el llamado que hace Dios, no importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si tú eres blanco, si eres moreno, no importa tu raza. Hermanos, es maravilloso porque Dios escoge y llama
sin hacer distinción de personas, y esto es algo lindo. Y es algo en lo que nosotros debemos de reflexionar, mis amados hermanos. A los que me conocen saben que constantemente digo esto, pero yo me pongo a pensar, ¿qué vio de bueno el Señor en mí? Ahora le hago la pregunta a usted. ¿Qué vio de bueno Dios en usted? Pero Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, vemos de que Él nos ha llamado. Y para nosotros, este bendito evangelio, hermanos, no es locura. Este bendito evangelio es poder de Dios. Y un poder que está a la disposición de cualquier persona. Y esto es algo maravilloso. Tanto del rico como para el pobre, como para el marginado, como para aquel que ha sido rechazado. Este mensaje, hermanos, es poder de Dios y está disponible para todas aquellas personas que tengan hambre y sed de Dios. Dios llama para sí a un pueblo amado, santo y separado del mundo. Dios los llama fuera de los judíos que se ofenden con Cristo y fuera de los gentiles que creen que Cristo es una estupidez. Vuelvo y repito, para muchos de ellos el evangelio era una tontería. Ellos no podían concebir realmente lo que el significado del evangelio. Esta es gente procedente de comunidades judías y de la cultura griega. Y sin embargo, creen en el mensaje de Cristo, aquellos que han sido llamados. Dice el verso 24, mas para los llamados, gloria a Dios. Así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tanto judíos como gentiles, como aquellos que vivían sumergidos en la cultura griega, aquellos que han sido llamados, creen en el mensaje de Cristo. Y ahora, hermanos, son salvos. Ya no son los que se pierden, sino que ahora son los salvos. Yo no sé si usted se alegra, hermano, pero yo sí me alegro al ser parte de este grupo de los llamados y de los salvos. Esto es maravilloso. Y que para nosotros, vuelvo y repito, el evangelio es poder de Dios. En ese contexto, el nombre Cristo quiere decir entonces el Cristo crucificado y resucitado. Nosotros creemos, hermanos, que Cristo fue crucificado, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Y cuando hablamos, hermanos, del evangelio, cuando hablamos del mensaje de Cristo, hablamos de un Cristo crucificado, pero también proclamamos y hablamos de un Jesucristo resucitado. Y 4 son las cualidades que Pablo atribuye a Dios en los versículos 24 y 25. Estas son, hermanos, poder, sabiduría, insensatez y debilidad. Examinemos una de ellas. Y lo primero, hermanos, que quiero que observemos dice que el evangelio es poder de Dios. Cristo, hermanos, es el poder de Dios. Pablo conecta la palabra poder no con la obra de la creación, sino con la obra, hermanos, de la recreación. Y esto es algo maravilloso. Es una obra de recreación. Por eso, hermanos, es de que Cristo es el poder de Dios en la redención de su pueblo. Y de una manera, hermanos, práctica,
¿Cuántos de nosotros veníamos con una vida destrozada, con una vida partida en pedazos? Pero cuando hemos venido al Evangelio, cuando hemos creído en ese Cristo crucificado, pero que también ha resucitado, vemos, hermanos, de que Él empieza a dar forma a nuestra vida. Y aquello que estaba arruinado, ahora Dios lo empieza a restaurar. Porque es una cuestión, hermanos, de recreación. El poder de Dios se revela entonces en la resurrección de Cristo, que es el milagro más grande de todos los tiempos. Y esto es algo maravilloso. Y por mucho tiempo, hermanos, en la historia, lamentablemente también se han levantado muchos teólogos, historiadores, que han querido, hermanos, decir que la resurrección de Cristo realmente es un mito, fue algo que no existió, y de una u otra manera tratan de debatir con este tema. Pero nosotros que somos llamados, hemos creído por fe de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Aleluya. Hoy podemos encontrar, hermanos, la tumba de cualquier gran pensador, de grandes filósofos, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, porque Él resucitó. Por cierto que la palabra poder es la respuesta a los judíos que pedían señales. Lo segundo que quiero que observemos en esta mañana es la sabiduría de Dios. Pablo no afirma que Cristo es la personificación de la sabiduría, sino que Cristo es la respuesta divina a los gentiles que consideran que el mensaje de la cruz es una insensatez. La sabiduría de Dios aparece en contraste con la estupidez de los gentiles. Lo tercero es la insensatez de Dios. El texto dice, porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres. Si a Dios le pudiera atribuir insensatez y esta fuese comparada con la sabiduría de los hombres, todavía sería infinitamente más sabia que las cualidades que se atribuyen a los hombres. Esto es tremendo, ¿no? Porque aún la insensatez de Dios es mucho más sabia que la inteligencia, que la sabiduría del hombre. En Belén, Dios usó un pesebre como una cuna para su hijo, el rey, y escogió una inhumana cruz como medio para dar muerte al emisario divino. Por eso es insensatez de Dios. Muchos no lo logran entender y muchos no lo logran comprender. Lo cuarto, hermanos, que observamos es debilidad de Dios. Y la debilidad de Dios, dice el texto, es más fuerte que los hombres. Qué tremendo, ¿no? Dios hace uso de cosas que son tontas y débiles para los hombres, a fin de exhibir su sabiduría y de poder y de poner en la obra de salvación de su pueblo. Por eso es debilidad de Dios. Dios muchas veces ante los ojos de los hombres hace cosas tontas y débiles que no tienen sentido. Pablo suplicó a Dios que removiera de su carne un aguijón, y el Señor le respondió: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que leamos el verso 25.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué tremendo. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Algo con lo que el ser humano debe de luchar continuamente es con la arrogancia, ¿no? Creo que esta pandemia nos ha venido a dar grandes lecciones. Y hoy en día, con toda la tecnología, con toda la sabiduría del hombre, hasta el día de hoy no se ha encontrado una vacuna. Y debemos de tener cuidado, hermanos, con la arrogancia. Jamás nos podemos comparar con un Dios sabio, con un Dios fuerte. Y como lo dice el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios, aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El necio dice en su corazón, dice el salmista, el necio dice en su corazón, no hay Dios, no existe Dios. Por lo tanto, día con día, mis amados hermanos, debemos de luchar contra la arrogancia. Constantemente nosotros podemos caer en ese error. Y debemos de saber que nosotros jamás podremos competir con la sabiduría y con el poder de Dios. Dios es a la vez entonces más sabio y más poderoso que los simples seres humanos. Pero Pablo dice esto, manteniendo intacto el lenguaje paradójico del párrafo. Para los que se pierden, la cruz es locura, y efectivamente lo es, locura de Dios, la cual, escuche esto, por ser algo de Dios, resulta ser más sabia que la sabiduría de los hombres. Porque para muchos, aunque sea insensatez, pero si viene de parte de Dios, resulta ser entonces que esa sabiduría, hermanos, es sabia que la sabiduría de los hombres. Y esto es maravilloso, por eso vuelvo y repito, mis amados hermanos, que nosotros no nos podemos comparar ante la sabiduría de Dios, ante su poder. Porque aún, como dice el apóstol Pablo, aún lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pero hoy en día el hombre, hermanos, en su arrogancia, muchas veces pretende, hermanos, ser más sabio que Dios. Ustedes saben, y a mí, hermanos, me gusta la lectura y me gusta escudriñar. Y probablemente a usted también. Pero un consejo que yo le puedo dar, hermanos, es de que siempre tengamos un corazón humilde, o que tengamos nuestros oídos siempre atentos a la voz de Dios, y que en ningún momento nosotros podamos caer en arrogancia y tratar y creer que somos más sabios que Dios, y creer de que por sus recursos económicos, que porque usted tiene terrenos, porque usted tiene casas, porque usted tiene vehículos, porque usted tiene una posición en el gobierno, entonces usted va a ser más poderoso que Dios. De ninguna manera. Debemos de tener cuidado, porque podemos parar como el rey Nabucodonosor. Siempre he dicho, mi amado hermano, yo no sé en dónde hoy Dios lo ha puesto a usted y a dónde Dios lo va a llevar.
Pero cuando Dios lo lleve a lugares de privilegio, siempre tenga un corazón humilde, siempre tenga un corazón sencillo y reconozca que todo lo que tiene, que donde hoy está o donde mañana esté, es por la gracia y por la misericordia de Dios. En la cruz, Dios se reveló más astuto que sus criaturas humanas. Y hablo, hermanos, de astucia en el buen sentido de la palabra. Y al hacerlo así anuló la sabiduría humana. En la misma cruz, Dios también demostró un poder superior al de sus enemigos. Con un derroche de gracia y de perdón. Y al hacerlo así, los despojó de su fuerza. Hubo un derroche de gracia. Hubo un derroche de poder. Por eso nosotros nos debemos de sentir, hermanos, privilegiados. Que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha escogido en su gracia y en su bondad. Así que desplegada ante los ojos humanos esa sabiduría de Dios, escandalosa y contradictoria. Si Dios no nos hubiera consultado para buscar sabiduría, le habríamos podido dar un plan más práctico. Algo que hubiera traído al buscador de señales y al amante y a los amantes de la sabiduría. Pero la realidad es que Dios, en su sabiduría, se ahorró el hacernos la consulta. Es así como nos queda un riesgo tremendo. Confiar en Dios y ser salvos por su sabia locura o aferrarnos a nuestras pretensiones y perecer. Hoy mucha gente, hermanos, está aferrada a sus pretensiones. Hoy mucha gente está aferrada a su sabiduría, a su inteligencia. Y vuelven a pensar y a creer que este mensaje es una locura. Y por lo tanto muchos perecen. Más vale lo primero, porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto logra aquello que no alcanzan todas las pretensiones humanas juntas. Lo lleva a uno, hermanos, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Nos lleva a una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y con esto voy concluyendo. Apenas podría concebirse un pasaje más importante y difícil para la iglesia actual que este. Simplemente no podemos tolerar el escándalo de que Dios haga las cosas a su modo, sin nuestra ayuda. Y más, que lo haga por medio de tal debilidad y de tal locura. Esto es difícil de entenderlo y comprenderlo. Pero Dios es Dios. Y Él hace las cosas como Él quiera. Y Él trajo este mensaje a través de la debilidad y a través de la locura. En la muerte de su Hijo, Dios nos ha juzgado a nosotros que fuimos responsables de ella. En virtud de ella, Cristo no solo ha tomado sobre sí nuestros pecados y nuestra culpa para quitarlos, también nos ha desarmado en la presencia divina al perdonarnos cuando bien merecíamos la muerte. Vuelvo y repito, nosotros deberíamos de sentirnos privilegiados, honrados de ser llamados por Dios.
¿Cuántos hoy se avergüenzan del evangelio? ¿Cuántos hoy que se dicen ser cristianos se avergüenzan de orar en un restaurante para dar gracias a Dios por los alimentos? Al contrario, mis amados hermanos, nos deberíamos de sentir orgullosos y nos deberíamos de sentir privilegiados que el Señor nos ha llamado y que el Señor nos ha escogido, porque Él, hermanos, tomó lo más necio y tomó lo más débil de este mundo. Dios escogió para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio. Nosotros merecíamos la muerte. Así, perdonados, quedamos libres no solo de nuestro pecado, sino también convertirnos en nuestro, en su pueblo en este mundo. Ahora nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué glorioso, ¿no? Nosotros somos parte, hermanos, de esa nación santa. Somos reyes y sacerdotes, un pueblo que Dios ha escogido. Es así como la cruz logra lo que el Dios, con D minúscula, lo que el Dios de las expectativas humanas no puede lograr. Crea discípulos que confía su vida en Él. Esa debilidad, entre comillas, de Dios es escandalosa para aquellos que se creen justos y que creen que no necesitan perdón. Mis amados hermanos, nosotros constantemente necesitamos del perdón de Dios. Dios nos libre, y es algo que hemos estudiado y hemos visto los días miércoles, pero Dios nos libre de confiar en nuestras propias capacidades y de pensar que somos justos por nuestras buenas obras o por nuestra capacidad, por nuestro intelecto. Nosotros somos justos, nosotros somos santos, hemos sido salvos por la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que lo ha hecho todo. Y este es un problema, mis amados hermanos, con el religioso, que cree ser justo, pero en realidad no lo es. Por eso Jesús a muchas de estas personas les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera están muy adornados, están bien vestidos, pero muchas veces por dentro hay podredumbre. Nosotros constantemente necesitamos del perdón y sabemos que somos justos, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero para quienes se reconocen necesitados de misericordia, aleluya, es la buena nueva que nos pone en libertad para seguirlo. Aquellos que reconocemos que no somos perfectos, que somos débiles, que dentro nuestro, hermanos, hay tantas cosas negativas, hay tanto pecado y que necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios, aleluya, para toda aquella persona que sabe, que reconoce su pecado, que sabe que necesita de la misericordia y de la gracia de Dios. Para ellos es este evangelio maravilloso y poderoso. No para vidas perfectas. Al contrario, para corazones quebrantados, para corazones destruidos, para vidas que probablemente hoy en día no tienen sentido. Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos ha alcanzado y ahora nos ha dado un propósito de vida. Es así, hermanos, como esta debilidad es también el poder máximo y por consiguiente la sabiduría última de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque el Señor ha escogido, vuelvo y repito, lo necio y lo débil. Por eso, hermanos, es que la arrogancia
no puede tener cabida en nuestras vidas. Y es algo con lo que día a día debemos de luchar. Hoy cuánta gente dentro de las congregaciones piensan, hermanos, que por sus medios, que por sus buenas obras han alcanzado el favor de Dios. ¿Cuántos piensan, hermanos, que por tener estudios teológicos, por tener un doctorado, por tener esto o el otro, han alcanzado el favor de Dios? Y por favor, yo no estoy en contra de eso. Creo que es importante que nos preparemos. Pero debemos de reconocer, vuelvo y repito, que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él ha escogido lo necio, lo débil de este mundo. No es porque seamos buenos, por su misericordia, por su bondad, mis amados hermanos, es de que no hemos sido abandonados, no hemos sido destruidos. Por su gracia y por su misericordia es que hoy tenemos un plato de comida. Por su gracia y por su bondad es que hoy tenemos vestido, es que hoy tenemos un techo. Porque aunque no lo merecemos, hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es de que nosotros somos hombres y mujeres bendecidos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes. Pero ¿qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos? Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Porque para muchos este evangelio es locura. Porque inclusive muchos tratan de poner su confianza en otro ser humano. Muchos hoy en día ponen su confianza en un filósofo, en un sabio oriental, en una cultura oriental. Pero nuestra confianza está puesta en ti, oh Dios. Que lo débil tuyo es más fuerte que lo del hombre. Que lo insensato tuyo es más sabio que la sabiduría de los hombres. ¿Cómo hemos de expresar nuestra gratitud delante de ti, Señor, que nos has llamado y que nos has escogido? No hay palabras para agradecerte, porque un día nos alcanzaste, porque un día nos redimiste. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a honrarte, a poderte representar, Señor, en esta tierra. Cumple tu propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, dele me gusta a este video, compártalo para que pueda llegar el mensaje a otras personas. Nos pueden encontrar en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. También puede ir a nuestro canal de YouTube. Nos puede encontrar también como Ministerio Renacer Guatemala y en Facebook como Ministerio Renacer. Mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo, reciban un cordial saludo de mi esposa. Esperamos de que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Es importante que guardemos la calma. Estamos viviendo una situación bien difícil, mis amados hermanos, lo tenemos que reconocer, pero tampoco no podemos caer en pánico. Creo que debemos de entrar en el reposo de Dios. Pero eso no significa que tomemos nuestras precauciones, que seamos sabios y que nos apartemos de aquello que nos puede hacer daño. Por lo tanto, por favor, cuídese. A los que tienen hijos, cuídenlos, cuiden a su familia. Y seguimos orando, mis amados hermanos, unos por otros. Nosotros oramos por ustedes y les rogamos también y les pedimos que ustedes puedan orar por nosotros. Reciban un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el miércoles a las 8
de la noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Levanta tu corazón, díselo esta tarde. Precioso Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Nuestro deseo eres tú, nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor.